Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar la clase de este día. Ya la estoy grabando, creo. Vaya, vamos a continuar con la temática de los impuestos específicos y ad valorem. Ven la presentación, ¿verdad? ¿Ven la presentación? No, Lick. No se ve. Ah, bueno, ya sé lo que. Creo que. Vamos a. Hoy sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Vaya. Bueno, vamos a iniciar este día o a continuar con los impuestos específicos y ad valorem. Tenemos la ley de impuestos sobre productos del tabaco. Decreto legislativo número 539 de fecha 22 de diciembre de 2004. Publicado en el diario oficial número 239, tomo número 365 de fecha 22 de diciembre de 2004. Esta ley grava la importación y la producción del tabaco y lo grava con un impuesto específico y un impuesto ad valorem. Acuérdense que los impuestos específicos son aquellos que se calculan sobre litros, el volumen o el grado. Y los impuestos ad valorem son aquellos que se establecen o se calculan sobre el precio de venta sugerido al público o sobre un porcentaje sobre el monto de la contraprestación. Entonces, en el artículo 1 de esta ley se establece básicamente lo que es el hecho generador. El artículo 1 dispone que los cigarros, cigarrillos, cigarritos y cualquier otro producto elaborado de tabaco, en lo sucesivo denominados en la presente ley, productos del tabaco de fabricación nacional o importados, estarán gravados con los impuestos que establece la presente ley. Dichos impuestos se causarán una sola vez y se pagarán en la forma y cuantía determinados en esta ley. Cuando ocurre la importación o cuando se dé la producción y venta, también estarán gravados con los impuestos que establece esta ley los productos que contengan mezclas de tabaco y sucedáneos del mismo, sin tener en cuenta las proporciones presentes en la mezcla, excepto aquellos cuya introducción al país no sea permitida. Dentro de los productos denominados cigarros se encuentran comprendidos, entre otros, los que genéricamente se conocen como puros, los famosos puros, ¿no?, que tienen un impuesto especial. Entonces, vemos que acá se está grabando lo que es la importación y la producción de productos del tabaco. Generalmente los tributos que se causan en este tipo de actividades son altos porque generan para el Estado, sobre todo para las instituciones de salud, ¿verdad?, muchos clientes, ¿verdad?, porque ¿cómo se llama? El tabaco produce cáncer en los pulmones y otro tipo de enfermedades relacionadas, ¿verdad? Entonces, por el impacto, por el daño que causan a la salud,
cuando se trata de productos alcohólicos, productos del tabaco, las bebidas gaseosas, generalmente se les imponen impuestos un poco altos para compensar los problemas que se generan en la red hospitalaria por atender a personas que como consecuencia de consumir este tipo de productos tienen problemas de salud. Vaya, son sujetos pasivos. El artículo 2 establece, acuérdense que los sujetos pasivos se clasifican en contribuyentes y responsables. Y los contribuyentes son los que realizan el hecho generador y los responsables son aquellos que deben de realizar ciertas actividades establecidas en la ley. Entonces los sujetos pasivos son aquellas personas que deben de cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes tributarias, sea en calidad de contribuyente o en calidad de responsable. Entonces en el artículo 2 establece que son sujetos pasivos del pago de los impuestos establecidos en esta ley los fabricantes y los importadores de productos del tabaco. Esos son los sujetos pasivos, los fabricantes y los importadores de productos del tabaco. También establece en su inciso segundo el artículo 2 que no se consideran sujetos pasivos quienes fabriquen o elaboren artesanalmente tales productos en el país y que no lleguen a los límites establecidos en el artículo 28 de la ley IVA. ¿Y cuáles son esos límites establecidos en la ley del IVA? Bueno, que no tenga ventas superiores a 50,000 colones o que no tenga activos superiores a 20,000 colones. Cualquiera de las dos circunstancias que ocurra primero. Es bien difícil, ¿verdad? Actualmente que una persona no tenga activos mayores a 20,000 colones. Habría que ver cuánto es la equivalencia en dólares, pero una computadora, un escritorio, un equipo puede tener un valor fuerte que sobrepase esa cantidad, ¿verdad? Entonces, no se consideran sujetos pasivos quienes fabriquen o elaboren artesanalmente tales productos en el país y que no lleguen a los límites establecidos en el artículo 28 de la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. El artículo 2-A establece el productor, importador, distribuidor, intermediario, detallista, cualquier agente económico son sujetos del impuesto ad valorem regulado en esta ley. Aquí comenzamos hablando o comienza la ley regulando el impuesto ad valorem. ¿Quiénes son los sujetos? El productor, importador, distribuidor, intermediario y detallista. Cuando vendan los productos del tabaco a precios superiores al consignado en las cajetillas, recipientes, envoltorios u otro tipo de empaque que los contenga. Normalmente estos productos traen en la cajetilla o en el envoltorio el precio de venta sugerido al público. Pero cuando los distribuidores, los detallistas, pues a veces le incrementan el valor, ¿verdad? Entonces, en esos casos son contribuyentes del impuesto. Por ejemplo, en los bares, en esos lugares, ¿verdad?, que venden ese tipo de cosas. Dichos sujetos tendrán la obligación de presentar la declaración y pagar el impuesto ad valorem por el diferencial del precio. Por el diferencial del precio. Entonces, aquí tenemos otros sujetos pasivos. El productor, importador, distribuidor, intermediario, detallista o cualquier agente económico son sujetos del impuesto ad valorem regulado en esta ley. Y en el artículo 2 me dice que son sujetos los fabricantes y los importadores de los productos del tabaco. Y excluye a los que fabriquen o elaboren artesanalmente esos productos siempre y cuando no tengan activos superiores
a 20.000 colones, ni tampoco, ¿cómo se llama? Ventas mayores a 50.000 colones, como lo regula la ley de IVA. ¿Cuáles son los hechos generadores? Estos se regulan en el artículo 3. Constituyen hechos generadores del impuesto específico e impuesto ad valorem la producción e importación de los productos del tabaco, así como el retiro o desafectación del inventario de los mismos destinados para uso o consumo personal del productor o de tercero. Entonces tenemos tres hechos generadores: la producción, la importación y el autoconsumo de esos productos. Estamos hablando del impuesto específico. Ahora bien, el impuesto ad valorem, en el inciso segundo, también constituye hechos generadores del impuesto ad valorem regulado en la presente ley los cigarros, cigarrillos, cigarritos y cualquier otro producto elaborado de tabaco que los sujetos detallados en el artículo 2A de esta ley retiren de sus inventarios concurriendo al supuesto legal regulado en el inciso primero de dicho artículo. Aquí establece quiénes son: el productor, importador, distribuidor, intermediario, detallista. También se consideran retirados o desafectados todos los productos que faltaran en los inventarios y cuya salida de la empresa no se debería a caso fortuito o fuerza mayor. Entonces está regulando el autoconsumo. Entonces, vemos que el impuesto ad valorem se aplica sobre los productos en sí, sobre los cigarros, cigarrillos, cigarritos y cualquier otro producto elaborado de tabaco, cuando se retiren de sus inventarios para la venta. En el artículo 4 se establecen los impuestos específicos y ad valorem. El impuesto específico que se aplica al tabaco es de 2,25 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, o sea, 0.0225 por cada cigarro, cigarrillo, cigarrito o cualquier otro producto elaborado del tabaco. Eso se aplica. En este caso de producto de tabaco picado, en el caso de producto de tabaco picado, el impuesto específico se aplicará por cada gramo de contenido. Cuando es picado, por cada gramo se aplica el 0.0225. Ese es el impuesto específico. Por cada cigarro, cigarrillo, 0.0225. ¿Cuál es el impuesto ad valorem? Es el 39%. El impuesto ad valorem se calculará aplicando una tasa de 39% sobre el precio sugerido de venta al consumidor declarado, excluyendo el IVA. Y el impuesto específico establecido, o sea, incluyendo también este impuesto, el 0.0225 por cada unidad que se aplica, o por cada gramo, en el caso de tabaco picado. En caso de los productos denominados puros o habanos, estos tienen un impuesto diferente, ¿no? Se les aplicará un impuesto ad valorem a una tasa del 100% sobre el valor del puro, ¿no? Si vale $10, o sea, el impuesto va a ser $10. Entonces, tenemos un impuesto específico que se aplica por cada producto de tabaco de 0.0225 y un impuesto ad valorem que se aplica sobre el 39% sobre el precio de venta sugerido al consumidor. Y en el caso de los puros se aplica una tasa del 100% sobre el precio de venta. La base imponible y alícuota. Bueno, debe de incluir todos aquellos gastos o contraprestaciones en que el contribuyente incurra para traer el producto. Y ahí lo señala:
todas las cantidades o valores que integran la contraprestación y se carguen o se cobren adicionalmente a la operación, además de los costos y gastos de toda clase imputables al producto, aunque se facturen o contabilicen separadamente, incluyendo embalajes, fletes y los márgenes de utilidad de los agentes económicos hasta que llegue el producto al consumidor final. Es decir, todos aquellos costos y gastos en que incurra el productor o el contribuyente para tener disponible el producto para la venta. Para los productos importados, el precio de venta al consumidor deberá incluir el precio CIF, real o estimado por la DGI, Dirección General de Aduanas. Este CIF, como les he dicho en clases anteriores, es el valor en aduanas. Y es incorrecto o impropio hablar de CIF, porque CIF es un Incoterm, que significa costo, seguro y flete. Es una modalidad de contratación entre el vendedor y el comprador, ¿no? Un término internacional. Esto significa que el vendedor se obliga a traer el producto hasta el puerto o entrada y cubre esos gastos, costo, seguro y flete. Pero el valor en aduanas es otra cosa. El valor en aduanas es la base imponible para calcular el impuesto, los derechos arancelarios a la importación, y está conformado por todos aquellos costos y gastos en que incurre el importador para traer los productos al país, que sería el valor de factura, más los fletes, los acarreos, más el seguro y otros gastos relacionados. Los impuestos, gravámenes, tasas, derechos o recargos y accesorios que sean liquidados en la póliza de importación, formulario aduanero o documento análogo. Entonces, para los productos importados, el precio de venta al consumidor deberá incluir el valor en aduana real o estimado por la Dirección General de Aduanas, los impuestos, gravámenes, tasas, derechos o recargos y accesorios que sean liquidados en la póliza de importación, formulario aduanero o documento análogo. No podrá efectuarse importación de los productos del tabaco que se refiere a esta ley si no se hubiere presentado y aprobado la declaración de la lista de precios sugeridos al público. Aquí, al igual que en las otras leyes de impuestos específicos, los productores e importadores deben elaborar una lista de precios de venta sugeridos al público, que constituye una declaración jurada y que se debe presentar en enero. Y cuando haya modificaciones, y cada vez que haya modificaciones a los precios, las muestras a que no se les asigne valor económico también estarán grabadas con impuestos al valor, constituyendo la base imponible del precio de venta sugerido al consumidor que los mismos productos tienen cuando se comercializan. También las muestras, ¿no?, comerciales también están grabadas. Y en el artículo 5 se establecen algunas obligaciones formales en cuanto aplicables a la importación de estos productos. Fíjense que las cajetillas, recipientes, envoltorios u otro tipo de empaque deben de llevar la leyenda importación a El Salvador y el nombre del importador. De no llevarlos, no se permitirá la importación del producto. En la aduana van a retener la importación si no trae esa leyenda de importación a El Salvador. Los productos del tabaco que circulen, se almacenen o comercialicen en el mercado local que no cumplan con esos requisitos serán objeto de decomiso por parte de la Dirección General de Aduanas en conjunto con la EPNC y de destrucción por parte de la autoridad judicial correspondiente, siguiendo el trámite que las leyes aduaneras o penales establezcan sobre el particular. Ahí se aplica la ley especial para sancionar infracciones aduaneras y la ley de simplificación aduanera. Entonces, acá es un control para este tipo de productos para combatir el contrabando que se da, ¿verdad?, bastante sobre productos del tabaco.
La misma medida se aplicará para los productos que teniendo las leyes la misma medida se aplicará para los productos que teniendo las leyendas en mención no hayan sido importados por el sujeto a quien acreditan como importador y este no se encuentre registrado como tal en la Dirección General de Impuestos Internos. Vaya, entonces un requisito de importación de estos productos es que traiga la leyenda importados a El Salvador en la cajetilla, en los envoltorios, y que además traigan el nombre del importador. Y este debe estar en el registro de importadores que lleva la Dirección General de Impuestos Internos en el caso de los productos del tabaco. Y entonces, ese registro que lleva la DGI, en la DGI, Dirección General de Impuestos Internos, se denomina el Registro Especial de Productores, Fabricantes e Importadores de Tabaco y Productos del Tabaco. Entonces, están obligados a registrarse. La obligación de registrarse deberán cumplirla los sujetos a que se refiere el artículo 6, dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes al inicio de sus operaciones. Cuando inician operaciones tienen 10 días hábiles para inscribirse o registrarse en el registro que lleva la Dirección General de Impuestos Internos sobre importadores y productores de tabaco y comercializadores. Aquellos sujetos que ya se encontraren operando deberán registrarse dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la... Bueno, esto cuando entró en vigencia la ley, ¿no? También cuando el sujeto pasivo que se dedica a este tipo de actividad económica cese sus operaciones o deje de dedicarse a esta actividad, debe de informar a la DGI dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que cese operaciones o actividades, a fin de que se cancele dicho registro, el registro que lleva, a fin de que lo excluyan del registro. Y es que estas son obligaciones formales que deben de cumplir los contribuyentes y en razón de la naturaleza del producto, de los productos del tabaco, que son productos controlados tanto por el Ministerio de Hacienda como por el Ministerio de Salud, por el daño que causan a la salud, y el Ministerio de Hacienda por efectos meramente tributarios. El periodo tributario es, al igual que IVA, 10 días hábiles. Es decir, el periodo tributario es de un mes calendario y la declaración se presenta los primeros 10 días hábiles del siguiente mes. La declaración incluye el pago del impuesto y así lo regula el artículo 100. Para efectos de esta ley, el periodo tributario será de un mes calendario. En consecuencia, los fabricantes sujetos al pago de los impuestos a que se refiere la ley deberán presentar mensualmente una declaración jurada que contenga la información de las operaciones grabadas y exentas realizadas en cada periodo tributario, en la cual dejarán constancia de las operaciones realizadas, consignando en los formularios que la DGI proporcione para tal efecto los datos e información que tales formularios requieran. Bueno, actualmente todo es en línea, es por vía electrónica. Dicha declaración también puede ser presentada por medios magnéticos o electrónicos, cumpliendo las especificaciones técnicas que la DGI disponga. La obligación de presentar la declaración a que hace referencia este artículo subsiste, aunque no se hayan realizado operaciones durante el periodo tributario. Lo mismo que sucede en IVA, lo mismo que sucede en pago a cuenta, que son declaraciones mensuales, ¿verdad? Entonces, y en otras leyes de impuestos específicos, que se debe presentar la declaración aunque no se tengan operaciones. ¿Dónde se debe presentar la declaración? Bueno, si son productores locales o sujetos que se dedican a la venta local de este tipo de productos, deben de presentarla en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General de Tesorería o en los bancos autorizados. En el caso de las importaciones, la declaración se debe presentar en la Dirección General de Aduanas y
debe efectuarse el pago por la vía electrónica en los bancos autorizados, ¿no? Entonces, si son por operaciones internas, se presenta la declaración en el Ministerio de Hacienda y se efectúa el pago. Como la declaración incluye el pago, se presenta en la Dirección General de Tesorería la declaración y ahí mismo se efectúa el pago, o en las instituciones financieras autorizadas. Entonces, se tiene esa posibilidad. Se presenta la declaración en la DGI o en la Dirección General de Tesorería, pero debe efectuarse el pago al mismo tiempo. Igual en el caso de las aduanas, se presenta la declaración en la Dirección General de Aduanas, en el sistema informático de la Dirección General de Aduanas, y se efectúa el pago en los bancos autorizados o en la Dirección General de Tesorería, al igual que ocurre en IVA. El pago de los impuestos contenidos en esta ley no constituye para los sujetos obligados a su pago renta gravable, ni costo o gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Es decir, los impuestos específicos y el valor en que genere este tipo de actividad económica no son deducibles del impuesto sobre la renta, obviamente. Ahí se aplica el artículo 28 y el 29 y el 29-A. Entonces les decía que la lista de precios, la declaración jurada de lista de precios, es una declaración que debe presentar los contribuyentes, en donde debe declarar el precio de venta sugerido al público que estará vigente. Y la debe presentar en el mes de enero o cada vez que exista modificación a ese precio. Y así lo regula el artículo 9. Los fabricantes de los bienes gravados a que se refiere esta ley deberán presentar a la DGI en el mes de enero de cada año una lista de precios sugeridos de venta al consumidor final vigente a la fecha de presentación de dicha lista, mediante formularios a través de medios magnéticos o electrónicos y con los requisitos e información que la DGI disponga, especificando la fecha a partir de la cual regirán los precios, así como la clase o marca comercial de los productos del tabaco. Los importadores de los productos del tabaco deberán presentar la lista en la Dirección General de Aduanas. En todos los casos, las listas de precios tendrán carácter de declaración jurada y serán aplicables para los impuestos específicos y ad valorem. Las listas de precios deberán modificarse cuando se produzca o importe un nuevo producto o cuando exista modificación en el precio sugerido de venta al consumidor final. Dicha modificación deberá ser informada 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se modifiquen los precios de venta sugeridos al público en general, especificando la fecha a partir de la cual rigieron los precios, así como la clase o marca comercial de los productos del tabaco. Entonces vemos que el impuesto ad valorem se aplica sobre el precio de venta sugerido al público. Y los importadores, productores, distribuidores de este tipo de productos, los detallistas, etcétera, están obligados, a presentar, los productores y los importadores. Estos son los productores y los importadores. Son los que están obligados a presentar una lista de precios de venta sugeridos al público. Y los productores la van a presentar, o los fabricantes la van a presentar en el mes de enero en la DGI. Y los importadores la van a presentar en la Dirección General de Aduanas en el mes de enero. Y cuando existan cambios en el precio de los productos, deben de presentar la nueva declaración de lista de precios. Y deben de, en el plazo de días hábiles siguientes a la fecha en que se modifiquen los precios. Entonces, estas son obligaciones formales establecidas en esta ley
para controlar el valor correcto. De esta forma, la administración tributaria verifica la información o el impuesto pagado por los contribuyentes, la razonabilidad, ¿no? Para los bienes a que se refiere esta ley producidos en el país, el precio de venta sugerido al consumidor deberá hacerse constar en forma impresa en las cajetillas, recipientes, envoltorios u otro tipo de empaques que lo contengan. Ustedes pueden ver en el supermercado este tipo de productos, ahí trae el precio de venta sugerido al público. En el caso de los productos del tabaco importados, el precio de venta deberá ser colocado mediante etiqueta en cada cajetilla, recipiente, envoltorio u otro tipo de empaque que los contengan. Para efectos de esta ley, se entenderá por precio sugerido de venta al consumidor final el precio de venta al consumidor final de los productos del tabaco. No se considera precio sugerido de venta al consumidor final el precio facturado al distribuidor, intermediario, detallista o a cualquier otro agente económico distinto al que se vende los productos del tabaco al consumidor final, ni el que se determine en la transferencia de dominio de los productos afectos que realice el productor o importador de productos del tabaco a sujetos relacionados. Se recuerdan, el concepto de sujetos relacionados está establecido en el Código Tributario. Ahora bien, entonces significa que el precio de venta sugerido al público o al consumidor es el precio de venta de los consumidores finales, o sea, es el precio que pagan los consumidores finales por este tipo de productos. Ese es el precio de venta. Tenemos una exención en el artículo 10, la fabricación nacional de los bienes objetos del gravamen que establece la presente ley, que sean exportados, estará exenta de los impuestos establecidos en esta ley. Aquí hablamos de una exención, ¿verdad? La dispensa legal del pago del tributo por disposición de ley. Aquí se realiza el hecho generador, pero por disposición de ley no se paga el tributo. Entonces, la producción nacional de los bienes objetos del gravamen que establece la presente ley que sean exportados. Las exportaciones de estos productos que sean fabricados en El Salvador y se exportan están exentos del pago de los impuestos, ¿no? También deben de llevar un registro especial de inventarios. Estos es parte de los controles que establece la Dirección General de Impuestos Internos. En el artículo 11 establece que estarán obligados a llevar registro especial de control de inventarios de manera permanente, independientemente del sistema de control de inventarios que hayan adoptado las personas siguientes: los productores e importadores de tabaco, los productores e importadores de bienes gravados por la presente ley. También tienen la obligación de informar ventas a productores, distribuidores y detallistas. Entonces, estas son obligaciones formales con el objeto de hacer cruces de información en un futuro que estén haciendo una investigación, una fiscalización. El artículo 12 dispone: los productores e importadores de tabaco o de los productos a que se refiere el artículo 1 de la ley que transfieran tales bienes a productores, distribuidores o detallistas deberán informar a la DGI por medio de los formularios respectivos dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente a aquel en el que realizaron los datos que a continuación se mencionan: nombre, denominación o razón social y NIC de los productores, detallistas o distribuidores, unidades o cantidades vendidas, según se trate de venta de productos a que se refiere el artículo 1 de la ley o de tabaco respectivamente, y monto de las operaciones. Entonces vemos pues que la ley de productos del tabaco establece un impuesto específico y un impuesto ad valorem a los cigarros, cigarrillos, cigarritos y demás productos del tabaco, y establece un impuesto ad valorem, bueno, el impuesto específico de 0.02225 era, ¿verdad? Es
Vamos a confirmar aquí. Sí, 0.0225. Y un impuesto al valor del 39% sobre el precio de venta al consumidor, declarado en la lista de precios, lista de precios sugeridos de venta al público. Y un impuesto al valor del 100% en el caso de los puros, ¿no? El periodo tributario es de un mes y se debe efectuar la presentación y el pago de la declaración los primeros 10 días hábiles del siguiente mes, como se establece en IVA. Y deben de presentar la declaración de lista de precios a consumidor final, lista de precios de venta sugerido al público en el mes de enero. En el mes de enero, si es productor, lo presenta ante la DGI, si es importador ante la Dirección General de Aduanas. Y cuando hay cambios a esta lista, se debe informar los primeros 10 días hábiles a partir de que ocurran los cambios y se debe presentar la nueva lista modificada. Luego aquí tenemos la ley de impuestos sobre las bebidas gaseosas, isotónicas, fortificantes o energizantes, bien larga, jugos, néctares, refrescos y preparaciones concentradas o en polvo para elaboración de bebida. Antes esta ley solo se llamaba Ley de Impuestos sobre las Bebidas Gaseosas, así se llamaba, pero después de la última reforma tributaria que se hizo, se sustituyó la anterior ley y se hizo esta nueva. Entonces aquí se graban las bebidas gaseosas, las isotónicas, fortificantes o energizantes, jugos, néctares, refrescos y preparaciones concentradas o en polvo para elaboración de bebidas. Decreto legislativo número 540 de fecha 22 de diciembre del 2004, publicada en Diario Oficial número 239, tomo 365 de fecha 22 de diciembre del 2004. ¿Cuál es el objeto de la ley? Al igual que en el caso de los productos del tabaco, se establece un impuesto específico y un impuesto ad valorem para este tipo de productos. Permítanme, quiero ver aquí. Permítanme, solo voy a... Permítanme. Bueno, vamos a continuar. Vamos acá, ¿verdad? El objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto gravar con los impuestos que se definen en la misma a las bebidas gaseosas simples o endulzadas, isotónicas o deportivas, fortificantes, energizantes, jugos, néctares, bebidas con jugo, refrescos y preparaciones concentradas o en polvo para la elaboración de las referidas bebidas. Dichos impuestos se causarán una sola vez y se pagarán en la forma y cuantía determinadas en la ley. Para efectos de esta ley se entenderá por preparaciones concentradas los jarabes o siropes utilizados en la producción de bebidas para uso de máquinas expendedoras de mezcla posterior o post-mix y preparaciones en polvo para la elaboración de bebidas. Los impuestos a que se refiere esta ley se aplicarán sin perjuicio de la imposición de otros impuestos que graven los mismos actos o hechos. Cuando en esta ley se utilice el término bienes, se entenderá que se refiere a los descritos en el inciso primero de este artículo, salvo que en el texto de la norma se especifique que se trate de bebidas o preparaciones concentradas. Vaya, entonces, aquí vemos que se establece un impuesto específico de ad valorem para este tipo de bebidas, que ya no solo, antes solo incluían las bebidas gaseosas. Pues hoy, con esta ley se han incluido otro tipo de bebidas. El hecho generador está establecido en el artículo 2. Constituyen hechos generadores del impuesto ad valorem y específico la producción, importación e internación de los bienes a que se refiere el artículo 1 de esta ley.
Importación e internación. Bueno, internación es cuando las mercancías o los productos vienen del área de Centroamérica. Y la importación cuando vienen o su procedencia es fuera de Centroamérica. Al final es importación. Así como el retiro o desafectación del inventario de los mismos destinados para uso o consumo personal del productor o de terceros. Entonces tenemos tres hechos generadores: la producción, la importación y el autoconsumo. Se consideran retirados o desafectados todos los bienes que faltaran en los inventarios y cuya salida de la empresa no se deberá a caso fortuito o fuerza mayor, o a causas inherentes a las operaciones, modalidades de trabajo o actividades normales del negocio. En el artículo 3 se establecen las exenciones del impuesto. Las exportaciones de los bienes tratados en la ley, cuando son exportaciones, están exentos. Las importaciones, producción o retiros de refrescos que contengan leche en un volumen mayor al 20% por litro o su proporción equivalente, así como las preparaciones concentradas que contengan leche en el volumen referido. Eso está exento, en un 20% por litro. Las importaciones, producción o retiros de refrescos, preparaciones concentradas de cereales, complementos nutricionales o medicinales para consumo humano, tales como incaparina. La incaparina está exenta. Maicena, avenas, atoles. Ese tipo de productos están exentos. Los bienes donados por el contribuyente a las entidades a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, calificadas previamente según lo dispone dicho artículo, para el caso de las corporaciones y fundaciones de utilidad pública, y cumplan además los requisitos que establezca la Dirección General. Esta disposición es bien repetitiva en las leyes tributarias. Para los efectos del literal A, en el caso de las exportaciones, no se consideran exportaciones las transferencias de bienes realizadas a sujetos amparados a regímenes aduaneros especiales. Aquí estamos hablando zonas francas, estamos hablando parques de servicio, tiendas libres, depósitos de aduanas, este tipo de empresas o contribuyentes que gozan de trato preferencial para efectos tributarios. Entonces, este tipo de sujetos pasivos, cuando realicen ventas a este tipo de sujetos amparados a regímenes aduaneros especiales, como las zonas francas, no se van a considerar exportaciones. En el caso de la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, la ley del IVA sí considera exportaciones las ventas a las zonas francas y depósitos para perfeccionamiento activo, y también las ventas a estas cuestiones, a los parques de servicio. Sí se consideran exportaciones y están grabadas con tasa 0%. Pero en este caso, para esta ley, eso no aplica. Para gozar de la exención, los contribuyentes productores e importadores deberán comprobar cualquiera de las circunstancias reguladas en los literales anteriores. Bueno, deben de comprobar que se dedican a este tipo de actividades, ¿verdad?, que están exentas. La base imponible y la tasa la regula el artículo 4. Se establecen los impuestos específicos y de valores sobre la producción, importación y retiro de los bienes a que se refiere esta ley. O sea, el autoconsumo. El impuesto específico se aplicará a las bebidas energizantes o estimulantes, un impuesto específico de 20 centavos de dólar de los Estados Unidos de América por litro de bebida. En caso que las referidas bebidas sean envasadas en volúmenes mayores o menores a 1 litro, el cálculo del impuesto se aplicará en proporción a su volumen. Las muestras de las bebidas energizantes o estimulantes
a las que no se les asigne valor económico también estarán gravadas con el impuesto específico. Entonces, las bebidas energizantes o estimulantes pagan un impuesto específico de 20 centavos de dólar por litro de bebida. Y son las únicas bebidas que pagan este impuesto específico en la ley, ¿no? Las energizantes o estimulantes. Inclusive las muestras, ¿no? Están grabadas con el impuesto. El impuesto ad valorem. Se aplicará a los bienes que trata la ley un impuesto ad valorem sobre el precio de venta sugerido al público, en general declarado por el productor o importador a la administración tributaria así. 1. Tasa del 10% para las bebidas carbonatadas o gaseosas, simples o endulzadas, y las bebidas energizantes o estimulantes, así como las preparaciones concentradas o en polvo utilizadas en la elaboración de dichas bebidas. Vaya, las energizantes, acordémonos que tienen un impuesto específico de 20 centavos por litro de bebida, las energizantes o estimulantes. Además, pagan un impuesto específico del 10% sobre el precio de venta sugerido al público. Y las bebidas gaseosas también, ¿verdad? Las carbonatadas, las preparaciones concentradas o en polvo utilizadas en la elaboración de dichas bebidas. 2. 5% para las bebidas isotónicas o deportivas, fortificantes, jugos, néctares, bebidas con jugo, refrescos y preparaciones concentradas o en polvo para la elaboración de las referidas bebidas diferentes a las referidas en el número 1. Estas pagan el 5%. Las bebidas isotónicas o deportivas, los jugos, los néctares, bebidas con jugo, refrescos, preparaciones concentradas o en polvo, estas pagan el 5%. Y las bebidas gaseosas, las carbonatadas, las energizantes o estimulantes pagan 10%. Las muestras a las que no se les asigne valor económico también estarán grabadas con el impuesto ad valorem, constituyendo la base imponible el precio de venta sugerido al consumidor, que los mismos productos tienen cuando se comercializan. Entonces vemos, tenemos un impuesto específico de 20 centavos por litro de bebida en el caso de las energizantes o estimulantes, ese tipo de bebida. Tenemos un impuesto ad valorem que se calcula sobre el precio de venta sugerido al público de 10% en el caso de las bebidas carbonatadas o gaseosas, simples o endulzadas, las energizantes o estimulantes y las preparaciones concentradas o en polvo que se utilizan para elaborar ese tipo de bebida. Y tenemos un impuesto ad valorem del 5% para bebidas isotónicas o deportivas, fortificantes, jugos, néctares, bebidas con jugo, refrescos y preparaciones concentradas o en polvo que se utilizan para elaborar ese tipo de medidas. También la ley define qué se entiende precio de venta sugerido al público. Se entenderá por precio de venta sugerido al público en general el precio de venta sugerido al consumidor final de los bienes. No se considera precio de venta sugerido al público en general el precio facturado al distribuidor, intermediario, detallista o cualquier otro agente económico distinto al que vende los bienes al consumidor final. Ni el que se determine en la transferencia de dominio de los bienes afectos que realiza el productor o importador o sujeto relacionado. Esta redacción es similar a la ley de productos del tabaco. Los impuestos pagados al momento de la importación de materias primas e insumos para la producción de los bienes regulados en la presente ley podrán acreditarse los impuestos causados por la producción de los referidos bienes en el periodo tributario respectivo. Es decir, que yo me puedo deducir el impuesto a la importación que pagué por dichos conceptos, ¿no? Del impuesto que calcule por la producción y voy a pagar la diferencia. Para efectos del cálculo de los impuestos regulados en la ley se deberá excluir las exportaciones o donaciones de bienes correspondientes al mismo periodo de su producción.
Las exportaciones igual están exentas, ¿no? Aquí en el artículo 6 se regula la lista de precios. La redacción es similar a las de la ley de productos del tabaco. Esta lista de precios se presenta en el mes de enero de cada año y se debe presentar en el caso de los productores en la DGI, en los formularios que ésta establezca, ya sea en forma electrónica o físico. Luego los importadores deben de presentarla en la Dirección General de Aduanas, ¿no? Si no la presentan, no pueden efectuar la importación de los bienes a que se refiere la ley, ¿no? Y constituye una declaración jurada. En el artículo 7 se establecen quiénes son los sujetos pasivos. Los productores e importadores de los bienes de que trata esta ley y que ostenten la calidad de contribuyentes del impuesto IVA. Los sujetos pasivos del presente impuesto estarán regidos por las disposiciones relativas al registro de contribuyentes establecidas en el Código Tributario. El incumplimiento de las obligaciones de registro dará lugar a las sanciones establecidas en el Código Tributario. El periodo tributario es igual que en el caso de los productos de tabaco y en el caso de la declaración de IVA y de los productos, las bebidas alcohólicas. Se presentan los primeros, el periodo tributario es mensual y la declaración se presenta los primeros 10 días hábiles del siguiente mes y la declaración incluye el pago. Los productores deberán liquidar mensualmente los impuestos establecidos en la presente ley mediante declaración jurada elaborada en los formularios y con las especificaciones técnicas que disponga la DGI. Los importadores deberán liquidar los impuestos regulados en la presente ley en la declaración de mercancías o formulario aduanero, las que deberán contener todos los datos que disponga la legislación aduanera. Y en el caso de las importaciones, pues se presenta la declaración de mercancías y ahí se pagan los impuestos cada vez que se realice la importación. En el caso de las ventas locales o la producción nacional, se debe presentar la declaración los primeros 10 días hábiles de cada mes. Los contribuyentes que en sus declaraciones a que se refiere el inciso presenten datos e información incorrecta o incompleta serán sancionados conforme al Código Tributario, artículo 238, literal F. Ahí ustedes lo ven. Lugares y plazos de presentación de la declaración, el artículo 12. La declaración incluye el pago y debe ser presentada en la Dirección General de Tesorería, en los bancos y otras instituciones financieras autorizadas por el Ministerio de Hacienda, o en cualquiera de las oficinas que estas instituciones tengan en el país dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al periodo tributario correspondiente. Subsistencia de la obligación de presentar la declaración. El artículo 13 también tiene una regulación similar a la ley IVA y a la ley de productos de tabaco. Aunque no se tengan operaciones, debe de presentarse la declaración. Y si hay cese definitivo de las actividades, se debe informar dentro de los 5 días hábiles siguientes de haber puesto fin a la actividad. Igual, esto no constituye renta gravable ni costo gasto para efectos, ni costo gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Vemos que las regulaciones son similares entre este tipo de leyes. Obligación de consignar el precio de venta sugerido al público. Artículo 15. Los bienes referidos en esta ley producidos en el país, el productor les deberá consignar en forma impresa en los envases el precio de venta sugerido al público en general. En el caso de los bienes importados, el importador deberá colocar el precio de venta sugerido al público en general mediante etiqueta en cada envase que la contenga. Se faculta a la DGI y a la DGA dentro de sus competencias legales para emitir las disposiciones administrativas respecto a la determinación de los equivalentes de precios de venta al público de aquellos bienes que son comercializados en barriles u otros tipos de depósitos
que no son los que se utilizarán para ser transferidos al consumidor final. Recuerden que la Dirección General de Aduanas es la competente para fiscalizar las importaciones y las exportaciones. Y la DGI es la competente para fiscalizar los impuestos internos que se realicen por actividades internas, compraventa en el país. Entonces, hemos visto que esta ley de bebidas gaseosas en términos generales tiene un montón de bebidas que están grabadas con un impuesto específico y un impuesto ad valorem. El impuesto ad valorem es de 20 centavos y lo pagan nada más las bebidas estas energizantes, ¿no? Solo esas lo pagan. O estimulantes, 20 centavos de dólar por litro de bebida. Este es el impuesto específico. Luego, el impuesto al valor se calcula sobre el precio de venta al consumidor y pagan un impuesto al valor de 10% las bebidas carbonatadas o gaseosas, simples o endulzadas, y las bebidas energizantes o estimulantes, y las preparaciones concentradas o en polvo que se utilizan para su elaboración. Pagan un impuesto ad valorem del 5% las bebidas isotónicas o deportivas, fortificantes, jugos, néctares, bebidas con jugo, refrescos y preparaciones concentradas o en polvo para la elaboración de las mismas. Deben de presentar una lista de precios de venta sugeridos al público en el mes de enero, y cada vez que haya modificación del precio, pues deben de presentarla nuevamente los importadores en la DGA y los importadores en la DGI. Los sujetos pasivos son los productores e importadores de los bienes que trata la ley. Luego, el periodo tributario es de un mes y la declaración que incluye el pago debe presentarse los primeros 10 días hábiles de cada mes. La presentación incluye el pago. Bueno, hoy vamos a platicar un poco sobre lo que es la ley de turismo. Aquí estamos hablando de impuestos específicos y de valores. En la clase anterior hablamos de impuestos específicos al valor del alcohol, hablamos de las armas, los impuestos específicos y al valor de las armas. Hablamos también de los impuestos a los combustibles que se aplican actualmente. Dijimos que en el caso del Cotrans se ha suspendido su aplicación por 3 meses, al igual que el FEFE, ¿verdad? Hasta junio, marzo, abril, mayo, junio. Y yo le subí las leyes y los decretos ahí en el aula virtual, ¿verdad? Eso va a ser objeto de evaluación, ¿verdad? Entonces, hoy hemos platicado sobre impuestos específicos del valor a los productos del tabaco y a las bebidas gaseosas y otro tipo de bebidas que se mencionan en la ley, ¿verdad? Y vamos a platicar en este momento. Bueno, hemos visto que la regulación es parecida. Todos lo que son los impuestos específicos del valor tienen una lista de precios sugeridos al público, que es la base para el cálculo del impuesto al valor, salvo el caso de las armas, ¿verdad? Que se aplica sobre el precio de venta, el impuesto al valor. Y las armas pues también tienen tasas que se aplican por los diferentes trámites, por la tenencia de armas de fuego, por registrar el arma, bueno, por andar armado, pues se paga también. Entonces, pues hoy estamos viendo, vamos a platicar sobre la ley de turismo. También tiene un impuesto, esta ley, ¿va?, de turismo. En el artículo 16 se establece una contribución especial. No es impuesto, es una contribución especial. Acuérdense que los tributos, genéricamente uno les dice impuestos, pero son tributos.
hay una clasificación tripartita: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Entonces, la contribución especial, la característica principal que tiene es que se utiliza para un fin específico. En este caso, estamos hablando para incentivar el turismo. El artículo 16 dispone que se establece una contribución especial para la promoción del turismo, la cual tendrá dos hechos generadores diferenciados. A, el pago de alojamiento por parte del sujeto pasivo en cualquier establecimiento que preste tal servicio. Si estamos hablando de los hoteles, los hostels y ese tipo de negocios. Y B, la salida del territorio nacional por parte del sujeto pasivo por vía aérea. Ese es otro hecho generador. Y tienen diferentes tributos. Esta contribución especial. Es contribución especial porque se utiliza para un fin específico, la promoción del turismo. En el caso del alojamiento, la contribución especial para la promoción del desarrollo turístico será 5%, aplicado sobre la base del precio diario del servicio de alojamiento que utilice el sujeto pasivo. En dicha base de cálculo se excluirá el monto pagado en concepto de IVA, así como el precio de cualquier otro servicio que no sea estrictamente el de alojamiento. Entonces, cuando usted va a un hotel, a un hostel o a un lugar de eso, ¿no?, le van a cobrar un impuesto del 5% sobre el precio del servicio. En el segundo caso, o sea, la salida del territorio nacional por parte del sujeto pasivo por vía aérea, el monto de la contribución especial será de $7 de los Estados Unidos de América por salida y por persona. Cada vez que salga del territorio nacional una persona, va a pagar, le van a recargar en el precio del boleto $7 en concepto de esta contribución especial. En el 16, inciso cuarto, se establece una exención. Se declaran exentas del pago de la contribución especial para la promoción del desarrollo turístico cuyo hecho generador es la salida del territorio nacional por la vía aérea a las tripulaciones de las naves aéreas, comerciales y militares. Bueno, eso es lógico, ¿eh? Las personas que trabajan en las aerolíneas, las misiones oficiales nacionales y extranjeras, las delegaciones deportivas nacionales o extranjeras y representantes de organismos internacionales. En este caso hay una exención. En el último caso, o sea, los organismos internacionales, la calificación para gozar de dicha exención se solicitará por parte del órgano ejecutivo en el ramo de Relaciones Exteriores al Ministerio de Hacienda, en el caso de los organismos internacionales. Todos estos sujetos están exentos. Bueno, ¿quién debe retener la contribución? Generalmente es el que presta el servicio. El artículo 17 así lo establece. La contribución especial establecida en el artículo que antecede será recaudada por el establecimiento hotelero del que haga uso el sujeto pasivo o, en su caso, la empresa aérea que preste el servicio de transporte. La recaudación se efectuará en el momento de la realización del pago de los servicios por parte del sujeto pasivo, debiendo especificarse el monto de la contribución por separado en el documento que, de acuerdo a las leyes fiscales, se extienda para comprobar el pago. Se debe detallar, ¿va?, en la factura o en el comprobante de crédito fiscal, ¿va? El periodo tributario también es un mes, es mensual. Dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, la empresa responsable de su captación, o sea, este tipo de empresas solo captan este impuesto, lo retienen, ¿va?, y lo deben declarar íntegramente. Deberá integrar los recursos recaudados del mes anterior al Fondo General del Estado, mediante declaración rendida en formularios especiales que proporcionará la Administración Tributaria.
Las sanciones por no efectuar la percepción establecida en el presente artículo o por no enterar sus montos al fisco serán las establecidas en el artículo 246 del Código Tributario. Y para su imposición, el Ministerio de Hacienda seguirá los procedimientos establecidos en dicho cuerpo normativo. En estos casos, el Ministerio de Hacienda tendrá la facultad de determinar el monto de la recaudación dejada de percibir. Aquí obviamente que debe hacerlo mediante una fiscalización, porque no lo puede hacer de escritorio. Y luego, como es una contribución especial que es utilizada para la promoción del turismo, toda la recaudación se destina al presupuesto de Corsatur, que es la Corporación Salvadoreña de Turismo. Es un ente autónomo y se agrega al presupuesto de la institución para que esta institución lo utilice. Y así lo establece el artículo 19. En las partidas presupuestarias que se asignan anualmente a Corsatur, en el presupuesto general del Estado se incluirán los montos a generarse por el pago de la contribución especial establecida en el artículo 16 de la presente ley. Dicha asignación podrá ser ampliada previa aprobación de la Asamblea Legislativa con el exceso del monto de los ingresos recaudados en el concepto de la contribución a la que se refiere el mencionado artículo. Obviamente, aquí rige el principio de legalidad, ¿verdad? Y solo le compete a la Asamblea Legislativa por el artículo 231 y el 131 ordinal sexto hacer cualquier modificación a los montos de los tributos, ¿no?, establecidos en las leyes tributarias. Entonces, pues vemos que aquí es una ley que es una contribución especial que se utiliza para la promoción del turismo, cuyo hecho generador es el alojamiento por parte del sujeto pasivo en cualquier establecimiento que preste este tipo de servicios y la salida del territorio nacional por parte del sujeto pasivo por la vía aérea, solo por la vía aérea. En el caso de los servicios de hospedaje, hotel, se paga un 5% sobre el precio diario del servicio de alojamiento. Y en el caso de la salida por la vía aérea de los contribuyentes, se cobra una contribución de $7 por persona, adicional al precio de venta. Y se debe detallar, ¿verdad? Se debe detallar en la factura o comprobante de crédito fiscal que le extiendan. Y debe de esa recaudación se destina a Corsatur, se mete en el presupuesto de Corsatur, la Corporación Salvadoreña de Turismo. Vaya, hemos platicado sobre estas leyes de impuestos específicos del valor y estas contribuciones especiales. Ahora, en el programa también se establece que se hable un poco de los impuestos aduaneros, que el mundo de la aduana es otro mundo. Y los impuestos a la importación, que se cobran a la importación, son los derechos arancelarios, los DAI, a la importación, que están establecidos en el arancel de importación, que es una especie de catálogo donde está el código arancelario, la descripción de la mercancía y está la tasa de los derechos arancelarios en la importación. Y también se establece ahí en ese arancel si se encuentra parada la mercancía a un tratado de libre comercio. Y entonces el arancel es aprobado por el Consejo de Ministros de la Integración Económica Centroamericana y se ha adoptado, bueno, el arancel, tenemos un convenio que se llama Convenio Arancelario Aduanero Centroamericano. Este convenio estableció
que el arancel de importación se iba a basar o se iba a adoptar el sistema armonizado. El sistema armonizado es un arancel mundial a nivel de cuatro dígitos las partidas y a nivel de 6 dígitos la subpartida, que lo elabora la Organización Mundial del Comercio. Pero después, a partir de 8 dígitos en adelante, cada región adecua los productos. Pero a partir de 4 dígitos partidas y 6 dígitos subpartidas es universal. Entonces nosotros, hace poco se dio la última enmienda al arancel, que fueron modificaciones que hizo la Organización Mundial del Comercio para incorporar nuevos productos tecnológicos y excluir productos que ya habían caído en desuso. Y como hemos adoptado el sistema armonizado de codificación de mercancías de la Organización Mundial del Comercio, entonces se hizo las reformas al arancel de importación centroamericano, el Consejo de Ministros de la Integración Económica Centroamericana, que estamos hablando de derecho de integración. Ahora bien, en materia aduanera, el impuesto que comúnmente se cobra son los derechos arancelarios en la importación, pero además hay otros impuestos que se cobran en la importación. Se cobra el impuesto IVA, los impuestos específicos de valor en bebidas gaseosas, alcoholes, productos del tabaco y otro tipo de impuestos que son recaudados por la Dirección General de Aduanas y se presentan las declaraciones de mercancías en los casos de importaciones definitivas o internaciones. Son importaciones definitivas, como les decía, cuando vienen las mercancías fuera del área de Centroamérica. Y cuando vienen de Centroamérica se le denomina internación. Asimismo, en el caso de los servicios, es la Dirección General de Impuestos Internos, cuando son importaciones de servicios, la que efectúa los cobros de los tributos. Entonces, en el caso de la importación, el arancel solo aplica para mercancías importadas y exportadas. Pero para los servicios se aplican las leyes de impuestos internos, el Código Tributario, la ley de IVA, la ley de renta. Entonces yo acá les tengo un documento, creo que ya vamos a ver si lo tengo por aquí, donde tengo el detalle de todos los impuestos que se cobran en la importación de mercancías. Todos los impuestos que se cobran en la importación de mercancías, que se los voy a subir a la aula virtual. Quiero ver aquí para hacerlo más grande. Bueno, no. Pero aquí pueden ver, miren, el DAI, los derechos arancelarios a la importación se cobran por la importación de mercancías. Y la alícuota está descrita en el arancel centroamericano de importación, de acuerdo a la clasificación arancelaria. Las disposiciones legales, artículos 13, 14, 17 y 19 del Convenio sobre el régimen arancelario y aduanero centroamericano. Y los artículos 41, 43 y 44 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Luego tenemos la importación e internación de mercancías, paga el impuesto IVA, el 13%. Es la alícuota. Y las disposiciones legales, pues ya vimos artículos 14, 15, 48 literal G, 54 de la ley IVA. La importación de alcohol etílico paga un impuesto específico, ¿se recuerdan? De 10 centavos por litro de alcohol potable o proporción del mismo. Y las disposiciones legales están en la ley reguladora de la
producción y comercialización del alcohol y de las bebidas alcohólicas. La importación de bebidas alcohólicas paga un impuesto de valor del 8% sobre el precio de venta sugerido al público declarado por el importador y un impuesto específico que es una alícuota basada en el arancel de importación, ¿verdad? Alícuota por cada 1% en volumen de alcohol por litro de bebida. Y aquí están, depende del tipo de bebida, se recuerdan. Se paga 0.0900, que es lo más común. También el 0.16, 0.05. Bueno, yo les entregué en la presentación el cuadrito. Y estos están obligados a presentar la lista de precios sugeridos de venta al público. Tenemos también la importación e internación de bebidas gaseosas, simples o endulzadas, isotónicas o deportivas, etc. Pagan un impuesto específico de 20 centavos por litro de bebida o proporción del mismo según el volumen, las bebidas energizantes, ¿no? Las energizantes y y pagan un impuesto al valor, ¿no? De 10 centavos las bebidas gaseosas, las carbonatadas, las simples, endulzadas, etc. Y 5% las bebidas isotónicas o deportivas, fortificantes, jugos, néctar. Esto es por la importación, ¿no? Luego, importación e internación de productos del tabaco. Pagan un impuesto específico del 0.0225 por cada cigarro, cigarrillo, cigarrito, etc. Y un impuesto de valores del 39% sobre el precio de venta sugerido al público. Y los habanos pagan un impuesto de valores del 100% por el precio de venta. Ellos también están obligados, este tipo de importadores, a presentar la lista de precios sugeridos de venta al consumidor final. Luego, la importación de armas de fuego, municiones, explosivos, la pólvora, etc. Estos pagan un impuesto específico del 30% sobre el precio CIF, más los impuestos, gravámenes, tasas, derechos, recargos, etc., que se cobran en la importación. Y pues las tasas son por el uso de armas, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver la aduana. Bueno, las importaciones, ¿verdad? También constituyen hechos generadores la importación realizada en forma directa por las personas naturales o jurídicas para su propio consumo. Igual el autoconsumo. Luego tenemos el impuesto FEFE, ¿verdad? Este se causa en la importación cuando se importa combustible para uso o consumo propio. Importación y comercialización de gasolina, gasol, mezcla de gasolina con carburante. Aquí se paga un impuesto de 1.3921, o sea, 0.16 de dólar por cada galón facturado de gasolina. En caso de gasol o mezcla de gasolina con carburante, el valor se calculará aplicando el porcentaje de participación de la gasolina. Luego tenemos los sacos sintéticos. Importación de sacos de fibra burda hechos con tejido en cuya composición entre en fibra sintética en cualquier porcentaje, sean estos nuevos usados, pagan un impuesto del 80% sobre el precio de venta que el Ministerio de Economía fije a los sacos de fibra burda. El precio de referencia de cada saco de fibra burda fijado por el Ministerio de Economía es de 1.54 de dólar. Aquí tengo las disposiciones legales, ustedes las pueden ver, ¿verdad? Luego tenemos la importación de sacos de yute, de saco o costal fabricado con yute puro mezclado, importación de materia prima que se utiliza en la elaboración de cada saco o costal. Este impuesto es de 25 centavos de colón por cada saco costal
o sobre la cantidad de materia prima importada. Aquí está el decreto donde se regula la obligación. Importación para consumo propio de diésel y gasolina o sus mezclas con otros carburantes que realizan personas naturales. El FOVIAL, ¿no? Se paga 20 centavos por galón de diésel, gasolina o sus mezclas. Es para consumo propio. Artículo 26 de la Ley del Fondo de Conservación Vial. El ingreso de mercancías a los depósitos temporales administrados por las aduanas de la República después de transcurrido los siguientes plazos: 48 horas cuando se trate de animales vivos y 5 días hábiles para mercancías en general, se paga una tasa de almacenaje. Cuando la mercancía queda en la aduana, cuando son vehículos automotores, se paga $10. Y mercancías en general, incluyendo animales vivos y vehículos no automotores, causarán una tasa diaria de 50 centavos por cada 100 kilogramos o fracción de peso bruto. La disposición legal, artículos 1 y 4 de la Ley de Almacenaje. Tenemos también la prestación de servicios de inspección no intrusiva. Estos son el escáner que le pasan a los furgones para verificar el contenido que traen, para que no traigan droga. La obligación de pago se genera siempre y cuando las operaciones indicadas se produzcan por el ingreso o salida de mercancías o medios de transporte del territorio aduanero nacional por cualquier vía. La tasa por prestación de servicios de inspección no intrusiva es de 18 centavos, no, de $18, perdón, que incluye el pago del impuesto IVA. Esta tasa, estos $18, se deben de pagar los furgones. Los deben de pagar cuando les hacen esta inspección, este escáner. Y esto está regulado en los artículos 12-B y 12-C de la Ley de Simplificación Aduanera. Entonces, estos son los principales impuestos que se causan en la importación de mercancía. Yo les voy a subir este documento para que ustedes lo vean y lo lean. También se habla en el programa de impuestos municipales, ¿verdad? Y sobre esto quiero decirles que los impuestos municipales, la mayor parte de municipalidades tienen sus leyes de impuestos municipales que son aprobadas por la Asamblea Legislativa. Y por medio de ordenanzas, la Constitución lo faculta para cobrar tasas y contribuciones especiales. Esto se rige por el Código Municipal y por la Ley General Tributaria Municipal. Y pues es un tema de un ciclo, no es un tema de una clase. Hay un grupo que le tocan los formularios que se utilizan en la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? Que los expliquen, ¿verdad? Entonces, cuando pasen a exponer, van a explicar esos formularios. Deben de leer bien cuál es el tema que les toca, ¿verdad? No vayan a salir con otro tipo de tema. Entonces, si tienen consultas, este es el momento para que las podamos evacuar. Buenas tardes, Lick. Ajá. Yo ya me conecté ya tarde. No sé si tocaron un tema acerca del seminario que va para esta quinta evaluación, porque fíjese que yo llamé para preguntar y me Ajá. dijeron que solamente era para digamos, la escuela de Derecho y no la escuela de negocios, ese seminario. Ajá. Fíjese que a mí me mandó la coordinadora, que es de Derecho, me mandó, usted ha de ser de Economía, me mandó el link y me dijo que